Hola amigos, muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro video de El Penalista Blog. Sé lo que algunos pueden pensar, este es un video diferente a lo que normalmente se hace en este canal. Y bueno, la verdad, se los digo desde ya, he venido pensando en, además del contenido estrictamente académico, pues hacer videos un poco más espontáneos, de opiniones, de conversaciones y por supuesto también muy concretas, pues que no sean algo aburrido, por decirlo así. Ahora, este video que es muy especial porque queriendo ejecutar esa idea, siempre he pensado que uno de los temas muy interesantes es la política. Ahora no quiere decir que me voy a volver político, no me voy a lanzar a ningún cargo, tampoco quiero aquí abogar por alguna ideología específica. No, siempre trato de seguirme como en la parte académica, como en la parte de opinión, en las razones, en los objetos, en los argumentos y no en prejuicios y en dichos u opiniones infundadas y recalcitrantes. Todo por hacer este tema y esta aclaración. Y obviamente vamos a seguir haciendo videos académicos, sino que como ustedes lo saben, eso requiere más tiempo de preparación, requiere más tecnicismo y todos esos recursos que deben invertirse pues son mayores. Entonces siempre tuve interés de hacer ese paréntesis, con este tipo de videos un poco más espontáneos. Bueno, y otra cosa que quiero decirles, no podemos ser ajenos a la política, porque habrá muchas personas que dirán no, la política se ha vuelto muy mala o no me interesa la política, y realmente debo decir que no. La política es algo que todos de una forma u otra debemos interesarnos. No existe o no debería existir seres que sean 100% apolíticos, porque la política nos afecta en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, y yo lo considero, porque así me lo han dicho a mí también y lo he aprendido y lo he introyectado, y es que las personas que más les interesa la academia, que más les importa el estudio, ya sea las ciencias sociales, ya sean las matemáticas, las ciencias jurídicas, la filosofía, lo que sea, pero que le guste estudiar, que sea intelectual, siempre va a tener un deber moral mayor de guiar a las demás personas, de establecer un camino, porque siempre la razón, siempre el estudio, siempre va a ser una de las mejores herramientas para seguir el camino del ser humano, del progreso. Ahora, con esa introducción tan larga, que espero que sea la primera, y perdón, en un reloj que me interrumpe por acá, y que espero que sea la primera para que los demás vídeos no tengan que hablar tanto de esta introducción, vamos a hacer el tema de la reacción y opinión de las elecciones al Congreso de Colombia que se llevaron hoy, domingo 13 de marzo. Y obviamente vamos a ver qué ha pasado y qué podemos decir de eso. Vamos a dividir, digamos, esta opinión o esta reacción en tres partes. Obviamente, primero en lo que pasó en el Senado, y digo obvio porque ya lo ven en pantalla, después lo que pasó en la Cámara de Representantes, y por último vamos a ver qué pasó en las consultas estas interpartidistas y cómo quedó el tema de los candidatos más sonados para la campaña presidencial, elecciones presidenciales. Ahora, en el tema del Senado, algo que ha destacado mucho la prensa, y dicho sea de paso, esta imagen, como lo ven en pantalla, la he tomado del diario El Tiempo por ser muy pedagógica y muy práctica en lo que se puede mostrar, y es cómo quedaría más o menos, pues ya de forma definitiva, quizás con uno que otro cambio, el tema de las curules en el Senado, es decir, en la Cámara Alta. Y es que lo que más se ha destacado, retomo el argumento, es que el pacto histórico, que es el movimiento que lidera Gustavo Petro, y las demás personas que los rodean, ha sacado un gran número de curules. Es decir, creo que esto es primera vez en la historia que sucede, es algo que se debe destacar realmente. Y
Bueno, ya vemos que también comparte pues un gran número de curules con el partido conservador, el partido liberal, que son partidos de muchísima tradición histórica, los primeros partidos que nacieron en la historia colombiana y que obviamente también tienen muchísima más preparación, muchísimos más herramientas y mecanismos a la hora de llegar a las elecciones. Que la Alianza Verde se quedaría con 14 escaños. Ya sabemos que la Alianza Verde, que fue un movimiento que nació de una combinación, ¿no? de partidos progresistas, como lo fue la Alianza Democrática M19, como lo fue el Partido Verde, etcétera, ya viene de atrás sacando un número relativamente bueno de candidatos, y bueno, parece que esta vez sacaría 14, que bueno, es un número que es alto, pues en comparación, por ejemplo, con el Centro Democrático y Cambio Radical y Partido de la U, que también son partidos de mucha tradición. Y hablando precisamente del Centro Democrático, es un partido que en esta campaña al Senado va a ver reducidas sus curules en cuanto a las curules o escaños que tenía en la composición del Senado anterior. Muchas personas le atribuyen este cambio a que, por ejemplo, Álvaro Uribe, el expresidente, ya no hace parte o no hizo parte en esta ocasión de la lista a los candidatos al Senado, y porque hace 4 años era el primero de la lista, había sacado la votación más alta al Congreso en el país, y esto había apalancado a que las demás personas que estaban en esa lista detrás de él también sacaran mayor número de curules. Pero en esta ocasión, como vemos, una reducción, y por supuesto también los escándalos y los problemas que ha tenido también el gobierno de turno, que es precisamente gobierno del Centro Democrático. No podemos decir que no ha afectado también seguramente en algún porcentaje este partido. En cuanto al Partido de Cambio Radical, que es el partido pues que se conoce que su jefe natural sería Vargas Lleras, pues se queda con 12 curules. Y finalmente el Partido de la U, que es un partido que tiene también mucha tradición, se quedaría con 10. Considero que son realmente bajas, es decir, al Partido de la U, por ejemplo, no le fue muy bien en esta ocasión, pues si lo comparamos por lo menos con el liberal y el conservador realmente dio un fuerte batacazo en esta oportunidad y se quedó con bastantes curules en la Cámara Alta. En estas reacciones, en esta opinión, podemos ver que bueno, el voto de opinión aumentado, es decir, ya las personas no votan simplemente por tradición o por una estructura o por unos clanes políticos, no, sino que realmente las personas que votan a conciencia se han aumentado cada vez más, y es decir, el voto de opinión ha aumentado. Definitivamente aquí, por supuesto que la tradición y los partidos que existen hace muchos años también tienen personas que son muy fieles a esos partidos, por decirlo de esa forma, pero a diferencia de otros años que había una mayoría preponderante, aplastante de los partidos tradicionales, vemos que los partidos alternativos, entre comillas, en mayor medida han alcanzado una mayor participación y una mayor presencia, que se podría hasta decir entre un 60 y 40% uno y otro, o un 45 y un 55, etcétera, etcétera. Pero vemos que definitivamente es un Senado que va a ser diferente, por lo menos al de hace 4 años. Ahora, pasamos a la Cámara de Representantes, que ya sabemos que son circunscripciones territoriales, con candidatos más específicos, que son de las regiones, que son de los departamentos, y muchos de los comentarios que hicimos antes nos van a servir aquí. Aquí vemos también, por ejemplo, que el Pacto Histórico vuelve y juega, sacó un número alto de curules. Realmente 24 es muy buen número para este partido que hace 4 años no había sacado esta gran cantidad de congresistas en la Cámara. Y el Partido Liberal y el Partido Conservador
conservador, perdón, vuelven a dar un golpe de autoridad con 32 y 25 representantes, un número realmente alto, y vemos que el Centro Democrático vuelve y juega aquí también, ve reducida su participación en la Cámara de Representantes con 15 curules. Aquí Cambio Radical y el partido de la U pues tiene una leve mejoría en cuanto a lo que pasó en el Senado, cada uno con 16 curules, y el Partido Verde se quedaría con 11, es decir, pues con relación al Senado que tenía 14, también vemos que redujo aquí su participación. Y nos llama la atención el gran número de candidatos que tendría el partido del Pacto Histórico. Y perdón, voy a apagar otra vez el bendito reloj. Y retomando nuevamente, perdón por esa pequeña interrupción, siempre a esta hora que ya son casi la medianoche donde estoy, siempre me suenan todas las alarmas. Y pues ya vemos lo que pasó, por ejemplo, con el partido Mira, que es un partido que tiene un origen de movimientos cristianos, de iglesias cristianas. Se quedaría con una curul en la Cámara de Representantes, un número realmente bajo. Y ya vemos otros partidos, por ejemplo, el Nuevo Liberalismo, que ha tenido un gran problema, un gran bache en estas elecciones, y es que por lo menos es un movimiento que se le devolvió su existencia hace muy poco. Se le devolvió la personalidad jurídica hace muy poco, lanzó sus listas al Congreso, pero desafortunadamente no tuvo mucho éxito, hasta el punto de que en el Senado, si mal no estoy, no va a tener ninguna presencia, y en la Cámara de Representantes parece que solamente alcanzaría un escaño con un representante. Y básicamente ese es el panorama que vemos aquí. Aumentó también pues el voto de opinión, más allá de los votos por los partidos tradicionales, por las estructuras tradicionales, aunque por ejemplo aquí el Partido Verde pues tiene realmente, en mi opinión, un bajón, o no tiene tanta presencia. No estoy muy seguro cuánta presencia tenía hace 4 años en la Cámara, pero realmente con relación, por ejemplo, al Pacto Histórico, me parece que muchas personas votaron en vez de la Cámara de Representantes, muchos se fueron al Pacto Histórico, por lo menos en el tema de la Cámara, ¿no? Pues el voto alternativo se fue bastante al Pacto Histórico. Ahora, ya para terminar, pues este tema que es tan candente, también va allá lo que va a pasar con los candidatos presidenciales, porque Gustavo Petro ganó la consulta de su partido, Sergio Fajardo ganó la consulta de la coalición Centro Esperanza, y Fico Gutiérrez ganó la consulta del equipo por Colombia. Hago la aclaración que estos no serían todos los candidatos, es decir, aquí faltan candidatos, pero digamos que estos son los más sonados, ¿no? Por decir quién falta, bueno, falta Ingrid Betancourt, que es del movimiento Verde Oxígeno. Falta también el que fue ministro del medio ambiente, apellido se llama Gilberto, y Gilberto, no recuerdo el apellido ahora mismo, pero o sea, así se llama. Entonces pero estos digamos que son los que más tienen probabilidad de quedar. Vemos que Petro realmente alcanzó alrededor de 4.2 millones de votos, y que por ejemplo la gran sorpresa de la noche fue Francia Márquez, la que estaba acompañando a Petro en esta consulta del Pacto Histórico, que quedó de segundo lugar con alrededor de 700.000 votos, si no estoy mal. Y vale destacar que es una campaña que fue muy modesta, ya que ya tuvo muchos problemas. No tuvo tantos ingresos, tanta inyección de capital en su campaña como hacen otros candidatos que sí tuvieron que invertir miles de millones para poder hacer su campaña. En el caso de Francia Márquez fue muy pero muy poco lo que se invirtió, y también tuvo problemas para recibir el presupuesto de la reposición de votos, es decir, el financiamiento que reciben por parte del Estado los candidatos por los votos que reciben. Y aún así, con una campaña bastante modesta, llegó a superar, por ejemplo, inclusive, si mal no estoy, a Sergio Fajardo, que hace
que hace 4 años estuvo a punto de pasar a la segunda vuelta y por unos cuantos miles de votos no lo logró. Y vemos cómo Francia Márquez coge fuerza para ser la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro. Por la parte de Fajardo, bueno, Fajardo ganó la consulta de la coalición de la esperanza. Lo hizo, en mi opinión, de una forma bastante holgada, es decir, había muchas dudas. Estuvo un buen tiempo por debajo de Carlos Amaya, el candidato del departamento de Boyacá, y realmente Sergio Fajardo tuvo un bajón muy grande con relación a 4 años. Va a participar en la primera vuelta, no sabemos exactamente qué puede pasar, pero realmente pienso que Zuluaga y este otro fenómeno que sucedió también en esta candidatura, que fue Fico Gutiérrez, le van a quitar votos a Fajardo y por qué no también Rodolfo Hernández, porque son 3 candidatos que de una forma u otra sirven de imán para los votos de derecha, es decir, que muchos votos de derecha que hayan votado por Fajardo muy posiblemente se irán con Rodolfo, Zuluaga o Fico. Y no sabemos cómo vaya a pasar Fajardo en la primera vuelta, pero sí ha tenido un bajón en su apoyo con relación a hace 4 años. Hay que ver qué pasa en el tiempo que le queda hasta el 29 de mayo para hacer campaña presidencial. En cuanto a Rodolfo Hernández, bueno, no participó porque ya es candidato, no participó en las consultas y ya ha sido mucho pues lo que se ha hablado de él en la prensa. Se ha atribuido, digamos, esa bandera de la anticorrupción. A algunos les ha sonado, a algunos no les ha sonado, pero bueno, ya no es mi intención hablar de él, más porque él no participó el día de hoy. En cuanto a Zuluaga, que tampoco participó, ya sabemos cuál es su perfil, va a ser el candidato por lo menos oficial del Centro Democrático, pero bien sabemos que los votos de la derecha y también más allá de la ultraderecha, si es que ese concepto como tal existe, o la derecha radical, muchos de esos votos se van a ir también con Fico Gutiérrez y también con Rodolfo Hernández. Es decir, Zuluaga también, por ejemplo, cuando fue candidato que ganó la primera vuelta en aquella presidencia, aquella segunda presidencia de Juan Manuel Santos, Zuluaga también, pues con todo este tiempo que ha pasado, también se ve que ha perdido fuerza. La gente está buscando pues candidatos más frescos, y llegamos al punto que lo han encontrado muchas personas con Fico Gutiérrez, que si mal no estoy alcanzó alrededor de 2 millones de votos, es decir, una votación realmente impresionante, a pesar que desde el Centro Democrático se había dicho que no se apoyaran las consultas de manera oficial. La realidad es que desde el presidente de la República, que se supo que votó por el equipo por Colombia, y también estoy muy seguro que tuvo mucha acogida Fico Gutiérrez por parte de los votos de las personas de derecha y las personas que apoyan el Centro Democrático, y ha dado un golpe de autoridad, ha dejado atrás a sus contrincantes, lo que es Barguil, lo que es Char, que tampoco le fue bien. Muchos dicen que porque no iba a debates, muchos dicen que por el escándalo de Aida Merlano, etcétera, pero la realidad es que Fico Gutiérrez, es hoy candidato por el equipo por Colombia, y es un candidato fuerte que tiene ya sacó alrededor de 2 millones de votos, y que es muy posible que para una segunda vuelta, si llega a la segunda vuelta o si sucede una segunda vuelta, sea también un candidato bastante fuerte y bastante contrapeso para otros candidatos, como por ejemplo principalmente Petro, y por qué no también Fajardo, que tiene pues una posibilidad todavía viva de pasar a la segunda vuelta. Vemos que este es el panorama en cuanto a lo que nos dejó estas elecciones al Congreso y estas consultas presidenciales que se llevaron el día de hoy, domingo 13 de marzo, y las elecciones a la presidencia, que son las que siguen, son el 29 de mayo. Hay un tiempo largo donde seguramente vamos a tener más campañas, muchas más noticias, y donde las personas van a estar receptivas a la información y a todo lo que va a pasar, y eso va a determinar que un candidato baje o suba, que un candidato apoye o no apoye a otro, y ya veremos qué pasa cuando llegue ese día, si hay o no segunda vuelta. Entonces hasta aquí dejo este video para no hablar más, y esta fue mi reacción y mi opinión muy objetiva, muy estilo de
del periodismo, si se puede decir así. Es decir, no me he metido de cabeza a opinar personalmente y a dar apoyo a una ideología u otra. Quizás lo haga en otro video, pero en este video no fue mi intención. Solamente es una reacción y una opinión más con hechos objetivos, más que con opiniones más personales, ¿no? Entonces, gracias por ver este video. Espero que te haya dejado algo de información valiosa, y si así fue, bueno, dale like y una suscripción para poder seguir subiendo más información, y también por supuesto mucha más información académica. Nos vemos en la próxima. Te mando un abrazo y chao chao.